Muy buenas tardes ya, los saludo en el amor del Señor a quienes no haya podido saludar, espero que se encuentren bien. Una semana más nos reunimos acá para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias. Y hoy día de manera especial vamos a tener una pausa en el libro que hemos estado estudiando, que ha sido el libro de Deuteronomio. Hemos estado predicando expositivamente el libro de Deuteronomio y vamos a hacer una pequeña pausa para poder estar reflexionando en lo que en este día quizás de manera especial se conmemora. Pensando en esto y pensando en la semana en relación a lo que vamos a estar viendo hoy, meditaba en cuanto a que los cristianos, y esta es una opinión personal, creo que los cristianos en cierto sentido fuimos creados para celebrar. Amén, dicen algunos por ahí. Creo que en cierto sentido los creyentes fuimos creados para celebrar. Y de hecho cuando miramos en las Escrituras siempre hay una medida de gozo, de alegría, de deleite asociada a ser cristiano y a ser creado por Dios y conocerle a Él. De hecho, medité un momento en el Antiguo Testamento y en cuántas festividades, cuántas banquetes, cuántas celebraciones uno podía encontrar que estaban, ¿verdad?, determinadas para el pueblo de Israel, pero hay bastantes. Hay muchas festividades, banquetes, comidas que se celebraban. Y estas fiestas eran literalmente eso, eran fiestas. Estaban llenas de gozo, de alegría, de comida, de estar juntos. Sí, a menudo implicaban, ¿verdad?, sacrificios, pero la mayor parte del tiempo en las estipulaciones de estas celebraciones, de estas fiestas, iban acompañadas de comida y de estar juntos unos con otros como pueblo de Dios. De hecho, voy a leer un pasaje simplemente que es muestra de esto. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Wow. Levíticos 23:40. Eso podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Son estipulaciones para el pueblo de Israel. Ahora cuando vamos al Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, si bien ya no se nos manda a guardar cada una de estas fiestas, igualmente al menos tenemos una celebración estipulada. La Cena del Señor. Eso es una celebración. Si lo pensamos, nosotros nos reunimos acá como iglesia, nos reconocemos unos a otros como creyentes, nos sentamos a una misma mesa y comemos y estamos juntos y recordamos lo que hizo nuestro Salvador. Es una estipulación que tenemos como iglesia, una ordenanza y es una celebración. Celebramos que Él murió y que Él resucitó y que va a volver. Y si lo piensas bien, y ya se ha dicho varias veces hoy durante la mañana, después de que el Señor Jesús resucitó, el día domingo se convirtió en el día del Señor. Y los creyentes se comenzaron a reunir el día domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el Salvador resucitó ese día, el primer día de la semana, el domingo. Y esto igualmente debiera ser una celebración. Nosotros cuando nos reunimos acá, hay una razón de ser por la cual nos reunimos, porque Jesús resucitó. Y eso es digno de ser celebrados. Entonces, creo que los creyentes debiéramos ser conocidos como el pueblo de celebración y de alegría. Y personalmente creo que si es que tenemos la oportunidad durante el año como iglesia de poder dar aún mayor énfasis a la celebración de algo relacionado con Dios, debiéramos hacerlo. De hecho, en nuestro calendario al menos tenemos 2 celebraciones, podríamos decir, que como iglesia podemos aprovechar de poder dar aún más énfasis y aprovechar de celebrar en mayor manera. Eso es la Navidad. No, el 18 de septiembre no. Semana Santa. Estas fechas. Son 2 fechas que están en nuestro calendario y que si bien usted puede tener detalles, ciertas cosas con respecto a la fecha, el día, o qué sé yo, podemos como creyentes, si tenemos la posibilidad de celebrar esto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no recordarlo de manera más especial, de manera más enfática? Y eso es hoy lo que celebramos, como cada domingo, y que hace quizás de manera mucho más especial. Hoy día vamos a celebrar, junto con la palabra de nuestro Dios, que hemos conocido a un Salvador.
Y no cualquier Salvador, sino que a un Salvador resucitado. Y que si es que ustedes y yo nos hemos encontrado con este Salvador resucitado, este Salvador lo cambia todo. Y quiero invitarte a reflexionar en eso y a celebrar eso en tu corazón. Que si es que te has encontrado con el Cristo resucitado, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Vamos a estar en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y damos gracias al Señor que este Salvador resucitado cambia todo y cambia todas las cosas. Porque cuando uno lee el Evangelio de Juan, y vamos a estar ahí estudiando el capítulo 20, cuando uno lee el Evangelio de Juan en el capítulo 19, el Evangelio de Juan hasta el momento termina con un Salvador colgado en un madero. De hecho, en el capítulo 19, versículo 30, les voy a hacer retroceder una página. 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí va el relato. En Juan capítulo 19 hay un Salvador colgado en un madero, hay un Salvador que ha muerto, hay un Salvador que ha sido traspasado su costado por los soldados con una lanza. Si el Evangelio, si el relato bíblico terminara ahí, ¿sabes qué? Esta historia sería completamente diferente. Juan continúa su relato y los evangelios en sí no terminan con la muerte de Cristo, sino que afirman que, ¿sabes qué? Ahí no concluyó la historia. Hay algo que celebrar. La historia no concluyó. ¿Verdad? Iba a mandar al Espíritu Santo a morar en los creyentes, y los discípulos no habían comprendido mucho. Si la historia hubiese terminado acá, hubiese terminado con una de las personas más cercanas a Cristo traicionándolo. Y eso nos hubiese dejado un sabor bastante amargo. E incluso vemos al apóstol Pedro poniéndose violento y luego negándolo. Gloria a Dios, porque la historia y la buena noticia del Evangelio no terminó ahí. Hay algo que celebrar, y eso nos cuenta el capítulo 20. Y el capítulo 20, hermanos, del Evangelio de Juan es maravilloso porque es interesante, y creo que es intencional que el Evangelio de Juan parte con muchos encuentros personales de Jesús con individuos de manera particular. Jesús se encuentra con su madre y tiene una interacción bastante particular en las bodas de Caná. Se encuentra con Nicodemo, se encuentra con la mujer samaritana, se encuentra con varias personas de manera personal. El Evangelio de Juan es así y comienza de manera enfática así. Una y otra vez Jesús se encuentra y hay conversaciones de este Salvador personal con las personas. Y terminando el Evangelio, nuevamente Jesús hace exactamente lo mismo. Y eso vemos en el capítulo 20. A Cristo encontrándose de manera personal con sus seguidores y transformando sus vidas. Encontrarse con el Cristo resucitado no nos deja iguales. Cambia todo. Y vamos a ver cómo cambió la vida de una mujer. Vamos a estar en Juan 20, versículo 11 en adelante, y voy a estar dando lectura a esta porción que vamos a estar estudiando esta mañana. Juan 20, versículo 11 en adelante, al 18. Y dice la palabra de Dios: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Antes de continuar, acompáñenme a orar. Padre amado, Señor bendito, en estas horas estamos delante de tu presencia, Señor, rogando porque tú seas hablando a nuestros corazones, Padre amado. Sensibiliza nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, recibir esta palabra, Padre. Que tú seas iluminando nuestro entendimiento con tu poder, Padre, y que lo que aprendamos hoy, Señor, pueda ser aplicado a nuestras vidas. Podamos vivir a la luz, a la altura, Señor, de estas verdades. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Aquí vemos el encuentro de Jesús con María Magdalena. Y quisiera ponerlos aún un poco más en contexto. Voy a aprovecharme de ustedes y voy a leer el versículo 1 y 2. Para que aún estemos más con los pies en ese lugar. En el capítulo 20, versículo 1, comienza el texto diciendo: el primer día de la semana, María Magdalena, ahí comienza quizás una de las protagonistas del texto que estamos estudiando hoy. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: Señor, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. El texto, y en este capítulo de Juan, no nos hace pensar que a priori María Magdalena tenga algo en especial. A menudo, ¿cierto? A veces se eleva a la figura de esta hermana en la fe, quizás a la altura de una gran líder de la iglesia, o de hecho hay varias especulaciones con respecto a María Magdalena. Pero si uno lee el relato bíblico, y lo vamos a ver más adelante, a priori esta María Magdalena, esta mujer, no tiene algo tan especial o de relativa importancia. Y ella, si lo ven en el pasaje, es bastante importante en lo que está en la narración. Sin embargo, si uno lee el Evangelio de principio a fin, puede darse cuenta que a priori no era una persona importante en la sociedad. No era alguien tan relevante a la vista de los hombres. De hecho, a menudo se dice que el testimonio de las mujeres en la época no tenía ningún valor. Sin embargo, el texto que estamos estudiando hoy, se ve un encuentro de Jesús con esta mujer. Y de hecho, normalmente se afirma que fue la primera persona a quien Jesús se le presentó. Ahora, María Magdalena, ¿cómo llega al sepulcro? ¿Cómo llega antes de encontrarse con este Cristo resucitado? Podemos ver en los primeros versículos que acabo de leer que María Magdalena llega al sepulcro, ve que la piedra fue quitada, y ella, ¿qué piensa? En el versículo 2 lo leímos. Piensa que se han robado el cuerpo. Piensa que su Salvador, el cuerpo del Salvador ha sido robado. Y uno sigue leyendo en el texto y a priori no se da ninguna evidencia de que María Magdalena creyera de que Dios había intervenido en ese lugar. Ella cree que un ladrón intervino en esa tumba, en ese sepulcro. Y luego de que Pedro y Juan ahí tienen una breve interacción con las evidencias, con el testimonio, dice el texto que vieron los lienzos, vieron el sudario que había sido puesto en la cabeza. En el versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo, ahí Juan refiriéndose probablemente a sí mismo, que había venido primero al sepulcro y vio, y dice, y creyó, porque no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces María los llama pensando que se robaron el cuerpo, los discípulos lo vieron, ¿verdad? Intuyeron algo, entendieron algo, salieron, y María queda ahí, llena de tristeza y de desesperanza. Y eso es lo que leímos del 11 en adelante. El texto dice: ella se quedó afuera llorando. Esto muestra una incapacidad de parte de ella para poder comprender qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó con ese cuerpo. Ahora, yo leí el texto en primera instancia y sentí bastante compasión hacia María, y no sé si le sucedió. Una mujer llorando fuera de un sepulcro, parece que está bastante desconsolada, porque hay varias interacciones en donde le preguntan: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Sin embargo, más allá de la compasión que puede ser nuestra primera reacción hacia esta mujer, María Magdalena, lo que está sucediendo dentro de ella es que no comprende lo que sucedió. Y Jesús,
había anunciado anteriormente lo que iba a suceder. Jesús había dicho que Él iba a entregar su vida, pero ¿sabes qué? Él iba a resucitar. Y María Magdalena cree que no hay posibilidad de que Jesús haya resucitado. De hecho, intenta buscar una explicación más racional. Alguien se lo robó. Es falta de entendimiento, incluso podríamos ir un poco más allá, y es falta de fe. Porque Cristo había dicho que iba a resucitar. Es falta de fe, es una incapacidad para creer, para comprender lo que ha ocurrido. Ahora, probablemente este llanto y la causa de su dolor no solamente venía de haber perdido a su Salvador, sino que estaba más relacionada con el énfasis que los judíos le daban al sepulcro y al tiempo en donde se guardaba un luto. Que un cuerpo fuera, podríamos decir, violentado de esa manera, o que un sepulcro fuera abierto, ¿verdad? Era algo incorrecto, era algo indigno. De hecho, los judíos se tomaban seriamente el tiempo, los días de luto, que eran normalmente 7, en donde no se lavaban, no trabajaban, ni siquiera estudiaban la ley. Eran muy importantes esos días. La cultura judía era muy seria en cuanto a expresar el dolor, más que a reprimirlo. Por eso ¿verdad? Entonces, que el cuerpo desapareciera era impedir que las personas siguieran mostrando su aprecio, siguieran guardando su duelo. Era algo trágico. Y esto angustiaba profundamente a María. Ahora, aquí el texto nos da un pequeño contraste en lo que está viviendo María, del versículo 11 en adelante, con lo que acaba de acontecer con Pedro y con Juan. El relato nos cuenta que Pedro, Simón y Juan vieron las envolturas en lino, vieron el sudario que había estado en la cabeza. Probablemente no habían comprendido todo. De hecho, el versículo 9 dice, no habían entendido la escritura. Sin embargo, en el versículo 8 se nos dice acerca de Juan. Juan, que había venido primero al sepulcro, vio. ¿Qué vio Juan? ¿A Jesús? ¿A los ángeles? Cuando uno ve el contexto, lo que vio Juan fue un sepulcro abierto, unos lienzos, un sudario. Él vio y creyó. Él vio y creyó, sin la necesidad quizás de haber comprendido todo, de haber relacionado todo lo que las Escrituras decían. Él vio y creyó. Es muy interesante aquí esta relación que se puede ver. Es muy interesante cómo en la fe cristiana requiere de un testimonio, requiere de cierta evidencia. Hoy tenemos las Escrituras y es un testimonio poderoso y lo vamos a ver. Aquí el testimonio que recibió Juan fue el sepulcro abierto, vio los elementos que estaban ahí, pero no vio a Jesús. Él vio un testimonio, vio evidencias y creyó. Y de hecho Juan es bastante enfático en que él está escribiendo para nosotros hoy, para darnos testimonio. De hecho, en Juan capítulo 19, versículo 35, nuevamente vamos a voltear para atrás. En medio del relato de la crucifixión, Juan escribe lo siguiente, dice, luego que el soldado le abriera el costado con una lanza a Jesús, versículo 35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. No sé si pueden ver que la fe cristiana no tiene su fundamento en la nada. Hay un testimonio. Hay algo sólido en qué creer, y Juan es bastante enfático una y otra vez en repetir esto. Esto es verdadero y yo estoy dando testimonio. De hecho, capítulo 21, versículo 24, cuando está terminando este libro, 21-24, Juan dice nuevamente, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. El apóstol Juan no busca que uno crea en la resurrección, en la muerte, en la resurrección de Jesús, simplemente porque nos conviene, simplemente porque es relevante, simplemente porque, ¿sabes qué? Me emocioné con este texto y voy a creerlo. No, el apóstol Juan busca que creamos porque es verdad, porque este testimonio es verdadero, ya sea que lo leas y te aburra o te entretenga, ya sea que estés de acuerdo o no, esto es verdad, dice Juan. Eso está haciendo énfasis. Esto es verdad.
Y él escribe para que realmente te des cuenta. De hecho, el capítulo 20, las evidencias van sumándose de a poco se va acumulando el fundamento, el testimonio, hasta que ¿qué? Hasta que Jesús aparece. Y Juan dice, esto es verdad y debes creerlo porque así lo es. Creemos porque es verdad. Ahora María, y siguiendo con el texto en el versículo 11, la reacción de ella fue bastante diferente. Ella vio las mismas evidencias. Vio el sepulcro abierto. Sin embargo, fue bastante diferente la reacción de esta mujer. De hecho, dice el versículo 11 que ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo había sido puesto. Más testimonio, más evidencia. Ya, no fue suficiente el sepulcro abierto, los lienzos, el sudario. 2 ángeles. ¿Sabes qué? Dios intervino. Hay algo milagroso, hay algo gigantesco que ocurrió acá. 2 ángeles en el sepulcro. Y los ángeles sabían que no había razones para estar triste, para tener desesperanza. Y es por eso que pregunta, ¿por qué lloras? Muchos han tomado esto como una especie quizás de reprensión. Una reprensión tierna, pero ¿por qué está llorando? Cuando los niños se ponen a llorar de repente y no ha pasado absolutamente nada, ¿por qué lloras, hijo? ¿Por qué lloras? No ha pasado nada. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? No hay razones. ¿Sabes que no hay razones para ese nivel de confusión, de desesperanza, de tristeza? El punto de Juan aquí es que la tumba vacía no se puede explicar por ninguna otra razón que no sea el poder de Dios. Y está dando una y otra vez testimonio, más testimonio de eso. ¿Sabes qué? No se puede explicar. Aquí ocurrió algo, es el poder de Dios que ha intervenido en ese sepulcro. Sin embargo, María no entiende. Eso no es suficiente. María estaba buscando un cadáver cuando debió haber estado buscando una persona. María estaba buscando un cadáver cuando debió estar buscando una persona. Era una búsqueda frenética por un Jesús equivocado, por un Jesús pequeño, por un Jesús que debía estar muerto. Su dolor, su frustración, su desesperanza le impedían ver con claridad, interpretar bien lo que estaba sucediendo, entender lo que Dios estaba haciendo, que lo que Dios permitió, ese rostro desfigurado, ese cuerpo machacado, que lo que Dios permitió era mucho mejor de lo que ella podía pensar. Ella no podía entender, debido a ese dolor, a esa desesperanza, que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, para ella los ángeles en este punto no han sido suficientes. Su confusión era gigantesca. Pero no era tan grande para Jesús. Ese dolor, esa desesperanza, esa confusión no eran tan grandes para Jesús. Y Jesús se le presenta a esta mujer. Versículo 14, cuando había dicho esto, cuando le preguntó, le dijo a los ángeles una vez más, ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde le han puesto. Cuando dijo esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Es hermoso este relato. Es como si estuviera mirando a los ángeles y casi como si los ángeles le hubiesen dicho, voltéate, mira quién está atrás tuyo. Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús repite la misma pregunta de los ángeles, pero añade, ¿a quién buscas? De cierta manera quiere que reflexione realmente, ¿a quién buscas? ¿Al Mesías? ¿Al Salvador? Reflexiona, ¿quién era realmente esa persona? ¿A quién estás buscando? Es hermoso como el trato de nuestro Salvador aquí sigue siendo humilde, lleno de compasión, lleno de amor. Ese sigue siendo Jesús hoy. A pesar de que está resucitado. ¿Sabes que venció la muerte? Este hombre venció la muerte, pero no se presentó en el aire, lleno de fuego, lleno de poder, diciendo, aquí estoy, volví.
Una vez más se presenta así, de manera personal, a esta mujer, humilde, lleno de compasión. Y ni siquiera le dice, ¿sabes qué? Soy yo, ¿cómo no te diste cuenta? Le pregunta, la hace reflexionar. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y mira hasta dónde llega la confusión de María. Versículo 15. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María creyó que Jesús era un jardinero. Eso sucedió aquí. María en ese punto creyó que Jesús era un jardinero. No sabemos muy bien por qué pensó que era un jardinero. Probablemente quién iba a estar en la mañana en el sepulcro, haciéndose cargo quizás de los jardines que habían ahí. Bueno, era el jardinero. Debía ser el jardinero, era lo más lógico, lo más racional. ¿Quién le iba a preguntar qué estás haciendo acá? Bueno, era lo esperable. Ahora, no sabemos por qué específicamente, y la Escritura no nos revela por qué ella no logró reconocerlo teniéndolo enfrente. Es muy interesante eso. Algunos decían, ¿sabes qué? Estaba llorando tanto que sus lágrimas no permitieron que viera bien a la persona que estaba enfrente. Sin embargo, este no es el único acontecimiento que sucede eso. El Cristo resucitado se presentó a los discípulos camino a Emaús y ellos tampoco lo reconocieron de inmediato. Lo mismo ocurre más adelante en el otro capítulo, en la pesca milagrosa. Tampoco lo reconocieron a Jesús. Incluso con sus apariciones, algunos al verlo incluso seguían dudando. ¿Será el jardinero? Tenemos que saber aquí que la última imagen que María había visto, lo que había visto de Jesús, era ese hombre colgando en el madero, era ese rostro desfigurado. Era muy difícil creer que este era el mismo hombre. Parecía imposible. Lo que tenemos que saber aquí, lo que podemos decir con lo que estamos leyendo es que, ¿sabes qué? María no esperaba bajo ninguna circunstancia que él fuera Jesús, a pesar de que él lo había dicho tantas veces. Y como dije hace unos momentos, aquí hay falta de confianza en el Salvador. Hay falta de fe, hay falta de confianza en la promesa de Jesús. María podía tener sus propias expectativas, podía estar sintiendo muchas cosas, podía tener mucha confusión, pero eso no le quitaba la responsabilidad de seguir confiando en Cristo y en sus promesas. Ella lo tiene enfrente y lo aún más impresionante que le da la espalda. Los ángeles le hacen así, no lo sabemos, eso, la conjetura. El tema es que estaba mirando a los ángeles, se voltea, ve a Jesús y luego le da la espalda. Imagínense, hermanos. Y Jesús le dice, versículo 16, Jesús le dijo, María. Solo eso. Jesús le dijo, María. Ahí está, volviéndose ella, se había dado vuelta de nuevo. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. Una palabra de Jesús bastó para que desaparecieran todas las dudas. Una palabra de Jesús bastó para hacer desaparecer cualquier tipo de confusión, cualquier tipo de dolor. Una palabra del Creador del cielo y de la tierra. Este es el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor las llama por su nombre. Y aquellas que son sus ovejas van a escuchar su voz y los van a reconocer. No hace falta nada más. Que el buen pastor nos hable y nosotros escuchamos y le seguimos. Mira el texto, hermano. Jesús le dijo, en María. Un pastor decía, Jesús puede dar el mejor sermón, el sermón perfecto, en una palabra. El llamado del Salvador es irresistible. Era Jesús, era aquel hombre que murió hace 3 días, era aquel hombre que estaba demostrando que, ¿sabes qué? No era cualquier hombre. Y María ahí con ese simple llamado lo reconoce. Y eso, hermanos, tenía profundas implicancias dentro de ella. Encontrarse con el Cristo resucitado nos cambia completamente. Vamos a ver más adelante cómo cambió a María. Pero no nos deja indiferentes.
puedes intentar endurecer tu corazón, puedes intentar voltearte, pero ¿sabes qué? Si eres una oveja de este buen pastor, no te dejará indiferente. Y para María, que este hombre fuera Jesús, que fuera el Cristo resucitado, tenía implicancias, cambiaba todo. Y de hecho la palabra misma dice que Jesús, que haya resucitado, eso lo cambia completamente todo para nosotros hoy. Podría haber sido un buen mártir que murió crucificado, pero no, Él resucitó. Por lo tanto, era el Hijo de Dios. Eso dice la palabra. Romanos 1:4 dice, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pon atención, dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios, hubo una declaración, algo real que se dijo de Él. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿por medio de qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes que si había alguna duda, la resurrección termina de sellar una realidad? Él era realmente el Hijo de Dios. Eso significaba estar delante de Cristo, estar delante del Hijo de Dios. Y aún más, en Romanos 4, versículo 25, dice la palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, Jesús, y resucitado, ¿para qué? ¿Sabes que la obra del Evangelio no termina con la muerte de Jesús, sino que incluye su resurrección? Esto es completamente necesario, es crucial, es esencial, porque Él resucitó para nuestra justificación. Es porque Él resucitó, hay promesas, hay esperanza para nosotros hoy. Y hay una certeza de que podemos ser justificados. Eso es lo que significa encontrarse con el Cristo resucitado. Eso significa reconocer que Jesús vive. La historia aquí, de cierta manera, en Juan 20, subraya la necesidad de que, ¿sabes qué? Sí, Él vive, pero la humanidad, el ser humano, necesita que Jesús se le revele. Necesita que Cristo tome la iniciativa. Necesita dejar sus esfuerzos por intentar elogiar, halagar, ganarse la salvación, acumular obras. La humanidad necesita dejar eso de lado y rogar por la intervención divina en nuestro ser. La fe es inalcanzable sin la iluminación de Dios, sin la obra de Dios en el ser humano. Y eso es lo que vemos acá. En este encuentro de María con Jesús. Y es maravilloso seguir reflexionando en que esta fue la primera persona a la cual Cristo se le presentó. Algunos dicen, esta fue la primera cristiana. Lo afirman en cierto sentido porque los cristianos creemos que Jesús murió y resucitó. Y aquí está recién el Jesús resucitado. Y dicen, esta es la primera cristiana. Y es sorprendente que esta sea la primera cristiana. Y sorprendente, y más que sorprendente, es maravilloso para nosotros. Gloria a Dios porque esta fue la primera cristiana. Porque no hizo falta que tuviera un estatus social, no hizo falta su moralidad, no hizo falta talento, no hizo falta buenas obras. Hizo falta que Jesús le dijera a María, que ella se volteara y creyera. ¿Fue un accidente? ¿Fue un accidente que Jesús se haya presentado a esta mujer de los primeros? No. Él es Dios. Él escogió específicamente a esta mujer para presentársele. No un hombre o una mujer. No alguien de estatus social elevado, no, una marginada. Recuerda cómo era esta mujer antes de su encuentro con Jesús. Recuerda a los demonios. Recuerda un momento lo que nos dicen los evangelios acerca de cómo era la vida de un endemoniado. Esta es María Magdalena. Y Dios la escogió a ella. Específicamente como mujer, específicamente marginada, para que nos demos cuenta que no importa lo que estés haciendo, lo que hayas hecho, debes venir a Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tomado a Jesús como un hortelano? ¿Cuántas veces hemos tomado a Jesús como solo un jardinero, como un hombre más, como un buen hombre, un hombre moral, pero como nada más? ¿Cuántas veces hemos escuchado su voz y hemos pensado que en verdad no tiene autoridad sobre nuestras vidas?
recuerda, este Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y tú y yo hoy aún necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos para poder verlo, para poder escucharlo de manera real, de manera verdadera, y podamos reconocer que sabes que si tú eres el Cristo, tú tienes toda autoridad, y eso incluye mi vida. Necesitamos eso. Necesitamos que el Señor siga haciendo una obra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Necesitamos voltear nuestra mirada a la palabra, mirar sus promesas y creerlas. No necesitamos buscar en ningún otro lugar. No necesitamos voltearnos a un otro lugar. No necesitamos buscar salvadores muertos. No necesitamos ir a beber a fuentes que nunca nos van a saciar. Aquí está Jesús. Aquí está su palabra. Y hermano, hermana, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? Jesús se encuentra con María y le dice, María. Y ella se voltea a él y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. La vida de María cambió. Esto es una transformación del cielo a la tierra. Tener un Salvador muerto o un Salvador resucitado es completamente diferente. Cambia todo. Ella le dice Rabani, una forma alternativa de rabí. Jesús era considerado un rabí por los discípulos, incluso, ¿verdad?, por los maestros de la época, por las personas. Ella le dice Raboni, en cierto sentido, es una expresión un poco más personal. Le dice mi maestro, un poco menos formal. Un maestro sin igual. Las Escrituras afirman y son enfáticas en exponer que Cristo era un rabí, pero no era un rabí como los rabís que se conocían en esa época. No era solo un maestro. Aquí lo está demostrando, pero en su vida igualmente dio señales. Él eligió a sus discípulos. Él tomó la iniciativa, Él los escogió. Eso no era común. Él enseñó con autoridad. No sé si se recuerdan que una y otra vez decía, ¿sabes quién es este que enseña como si tuviera autoridad? Ese era Jesús, un maestro sin igual. María lo ve, cuando Jesús la llama, se voltea y lo abraza. Se aferra a él, no lo quiere soltar. Jesús le dice, no me toques. Quizás la traducción es un poco tosca. Otras traducciones ponen, suéltame o no me detengas. Esto es un imperativo que se puede traducir también como deja de aferrarte a mí. Y esto no es una muestra de falta de amor o falta de compasión. Estamos viendo que este Salvador ha sido muy compasivo con esta mujer. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar sola. No es necesario que te estés aferrando a mí así, no. Ahora es tiempo de que yo vaya, ¿verdad? Que en unos días más ascienda y que tú también vayas. La razón por la que ella debía soltarlo era que era momento de testificar de él. Y no sé si ves que el rumbo de la vida de María cambió por completo. Ahora, creo que la reacción de María en ese momento es completamente justificable. De hecho, la palabra dice que cuando Jesús se encontró con las mujeres, aquel mismo día, las mujeres dijeron salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Mateo 28, versículo 9. Esa es otra reacción natural. Cuando te encuentras frente al Cristo resucitado, cuando lo ves, cuando lo escuchas, no queda otra que postrarse y adorar. No queda otra que querer aferrarse a Él. María está mostrando su alegría, pero ella tenía un nuevo propósito, tenía un nuevo rumbo a su vida. De hecho, Él le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él le manda a dar la buena noticia a sus hermanos. Ahora quizás esto queda como un poco debajo del texto o pasa desapercibido, pero aquí Jesús se está refiriendo a sus discípulos. Está diciendo, anda a mis hermanos, y luego en el versículo 18 María va a los discípulos. Jesús le está diciendo, anda a mis hermanos, le está llamando hermanos a los discípulos. Y esto es maravilloso una vez más, porque Jesús no acostumbró a decirle hermano a sus discípulos. De hecho,
esta es la primera vez que Cristo llama hermanos a sus discípulos. Él los había reconocido como amigos, como siervos, pero aquí explícitamente les dice hermanos. ¿Sabes cómo comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 1? El Evangelio de Juan comienza afirmando que sí, el Logos se hizo carne, ¿cierto? Era Dios y vino y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Y en ese mismo capítulo, en el capítulo 1, dice Juan que todos los que creen en el nombre de Jesús, Él les da la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Aquellos que creen en este Salvador se convierten en hijos de Dios. Y cuando uno avanza en el Evangelio de Juan, esa verdad ya no se menciona más, ya que Juan enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios. Juan enfatiza que Jesús era Dios. Y una y otra vez Juan lo recalca en su Evangelio. Sin embargo, ahora que está terminando el Evangelio, una vez más dice, ¿sabes qué? Y este Hijo de Dios te convierte a ti igualmente en Hijo de Dios. Este Hijo de Dios convierte a los discípulos en hermanos. Este Hijo de Dios cambia completamente tu vida de rumbo. Dios nos adopta como hijos por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. A quienes creen en Cristo para salvación. Y como resultado de eso, ¿sabes qué? Jesús dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11. De hecho, dice la palabra de Dios que Él ha llegado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Y eso es lo que está exponiendo acá. ¿Sabes qué, María? Tu vida ha dado un vuelco. Ahora eres parte de la familia de Dios. Ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos, porque yo voy a subir a mi Padre y a mi Dios, que ¿sabes qué? Es tu Padre. Es vuestro Padre, es vuestro Dios. Una nueva familia ha sido comprada por precio de sangre. La vida de María impactada para siempre por el Cristo resucitado. ¿Y sabes qué no queda ahí? Esto es una encomienda. La está mandando, ¿verdad? Encomendando a testificar. Y el versículo 18 termina diciendo, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Yo soy un convencido de que encontrarse con el Cristo resucitado trae consigo en el paquete, aunque no nos guste mucho, proclamarle. De hecho, eso, Romanos 1:4, cuando lo leímos, decía que Él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Y la declaración implica una proclamación. La resurrección es una proclamación que Jesús es el Hijo de Dios. Es un anuncio, es una noticia, algo que debe ser contado. Y eso lo vemos una y otra vez cuando Cristo se encuentra con sus discípulos. Y luego en el libro de los Hechos podemos ver que, ¿sabes qué? Deben serme testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. María tiene un nuevo rumbo, ha sido encomendada por su maestro. Ella debe de anunciar que Jesús está vivo. No sé si se dieron cuenta cómo inicia este relato y cómo termina. Inicia con una María inmóvil, con una María llorando, una María confundida en medio de sus circunstancias, junto a la tumba, junto a lo que está viendo. El relato concluye con una María que se mueve, que se aparta a la tumba, que oye la voz de Jesús y la obedece. Una mujer marginada que se convierte en una mensajera que anuncia las palabras de Jesús, las buenas nuevas de Cristo. Hermano, hermana, amigo, amiga, en esta tarde nos encontramos con la palabra de Dios y con el Cristo resucitado. ¿Y sabes qué? Creo que no nos sucede igual como le sucedió a María. Porque si me ven, Cristo ascendió. Él no está corporalmente acá. Y nuestro encuentro con Cristo hoy quizás se asemeja más a lo que se le sucedió a Juan. Vemos un testimonio, vemos las evidencias, vemos el mismo testimonio que está de María.
lo escuchamos, un testimonio dado por Dios, aunque no puedas verlo. Y la respuesta debe ser creer. Juan miró al interior del sepulcro, vio la evidencia y creyó. Aunque no vio a Jesús resucitado, sí vio lo que quedó atrás. Contempló la piedra apartada, las vendas amontonadas, la actividad de Dios en la historia, el poder de Dios en ese sepulcro y creyó. Creer sin ver. ¿Y sabes qué? Si hay algo que enfatiza este capítulo 20, es eso. Y es eso lo que nos llega hoy a nosotros. Hoy día no vamos a encontrar cuál era específicamente el sepulcro de Jesús. Ya no están los lienzos. Hoy día este es el testimonio que tenemos. Y el énfasis aquí en el texto es creer sin ver. De hecho, más adelante, 20:29 dice, Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creer que Jesús resucitó significa creer en muchas cosas, hermano. Significa creer que hay vida después de la muerte. Significa creer que Jesús venció el poder del pecado. Significa que hay una esperanza para ti y para mí. Significa que a pesar de lo que estás padeciendo ahora, hay algo más, porque podemos considerar los sufrimientos de este tiempo presente que no son dignos de comparación con la gloria que se nos revelará. Romanos 8:18. Creer que Jesús resucitó significa que mis circunstancias no se comparan con aquel futuro, porque esta ligera aflicción momentánea nos está preparando un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. 2 Corintios 4:17. Creer que Jesús resucitó significa que, ¿sabes qué? Todo lo que está en la palabra tiene sustento, es algo sólido, es algo seguro, es un testimonio gigantesco. Y si es que Él no hubiese resucitado, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo acá no vale para nada. No es útil, no sirve, dice la palabra en 1 Corintios 15:14. Vana nuestra fe, vana en nuestra predicación, pero ¿sabes qué? Si Cristo resucitó, tiene sentido lo que estamos haciendo aquí. ¿Sabes? Si Cristo resucitó, tiene sentido lo que estamos haciendo acá. Ya para ir terminando. Como les dije, el capítulo 20, el testimonio cada vez crece más. Comienza con algunas evidencias pequeñas, luego continúa con la aparición de Jesús a María Magdalena, sigue luego con la aparición a los discípulos de versículo 19 en adelante, sin Tomás. Luego en el 24 en adelante, Jesús aparece a los discípulos y Tomás, se aparece a todos los discípulos y el relato concluye con una bendición para todos nosotros. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, aquí está el testimonio. Hoy tenemos que decidir creer o, ¿sabes qué?, ignorar estas verdades. Piensa qué significa que Cristo haya resucitado y qué implicancias tiene para tu vida hoy. ¿Qué promesas quizás no estoy creyendo que han sido compradas por la sangre de Cristo, que nos han sido dadas a nosotros como un testimonio verdadero, como algo certero? Te invito a continuar confiando y descansando en este glorioso Salvador que, como dice el himno, cuando estaba vivo nos amaba, con su muerte nos salvó, en el sepulcro nuestro mal enterró, resucitado nos dio justicia y un día Él va a venir. ¿Por qué? Pues lo prometió. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, Padre bendito, agradecemos, Señor, porque en tu palabra tú nos afirmas, nos das la certeza de que son bienaventurados aquellos que creen sin haber tenido la posibilidad de haberlo visto, de haber visto a este Salvador, de haber visto quizás de primera fuente, Señor, las evidencias. Pero, Señor bendito, tenemos algo más fuerte, Señor, que unos lienzos o que un sudario. Tenemos tu testimonio. Tenemos tu voz, Señor, que aún resuena luego de siglos y siglos hacia nuestras vidas, hacia nuestros duros corazones. Padre bendito, Señor,
sea haciendo la obra en nosotros. Ilumina nuestro entendimiento para que estas verdades realmente calen en lo profundo de nuestro ser y que salgamos de este lugar, Señor bendito, con una quizás visión más clara, un retrato más claro de quién fue nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a contemplarle por la fe y que esa, Señor, contemplación nos transforme de un nuevo rumbo a nuestra vida, Señor. Señor amado, si es que nuestras vidas están yendo en un camino de muerte, Padre amado, en tu misericordia, en tu compasión, Señor, toca nuestros corazones, llámanos. Ayúdanos, Padre, a creer, a seguir creyendo día tras día en este glorioso y vivo Salvador. Y por sobre todo, sea ayudándonos, Señor, a vivir a la altura de estas verdades. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, aquel que vive por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.